Vamos a, vamos a abrir nuestras Biblias, lo vamos a hacer en el libro de Mateo capítulo 16, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 6, del 1 al 15, para leer estos versículos conocidos que todos recordamos, que todos tenemos en mente, estos versículos, los cuales dicen así. Lo voy a leer yo un poquito más rápido para aligerar la lectura, y vosotros desde los hogares me podéis seguir con vuestras Biblias. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vamos a parar aquí. Vamos a leer después un poquito más, pero de momento nos vamos a mantener en estos versículos. Vemos cómo Jesús está en este sermón del monte y está dando este mensaje en el cual él valora lo real, lo verdadero, lo honesto que hacemos por y para el Evangelio y la evangelización del mundo. No valora lo que hacemos de una forma deshonesta o con una intención superficial. Y en este aspecto menciona la oración. Ora en tu aposento alto, ora en tu intimidad, no ores de una forma expuesta a los demás, pensando o buscando de alguna forma el beneplácito de los otros. Está pensando el Señor, cuando está diciendo estos versículos, en la importancia de la honestidad cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos dirigimos hacia el Señor. Primero a través de ciertas acciones, después está hablando de la oración. Luego dice que no oremos con repeticiones como los gentiles, sino que lo que tenemos que hacerlo de corazón, no pidiendo, como dice aquí, las cosas que tenemos necesidad, porque ya Dios sabe todas ellas. Nos da unas pistas muy importantes de cara a la oración que nosotros tenemos que enseñar a los nuevos creyentes y a los discípulos, que es una oración honesta, una oración real, una oración íntima, una oración que además no se sustente en mi aspecto más físico y en mi aspecto más material, sino que esté pensando en lo que es espiritual. Luego llega el Padre Nuestro, que leeremos un poquito después, hasta el versículo 13, nos vamos a quedar en el 13. ¿Qué ocurre cuando nosotros oramos? ¿Qué ocurre cuando un hijo de Dios ora? Lucas capítulo 11, versículo 13, dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan. La respuesta por parte de Dios es algo que es natural dentro de la relación entre padres e hijos. Que Dios responda a nuestras oraciones es algo que es natural y que es obvio en nuestra vida. Vemos como, por ejemplo, en Éxodo capítulo 32, incluso Moisés tiene ese corazón de rogarle a Dios por ese pueblo que había hecho esos becerros de oro. Había tenido en su corazón también aquellos que no tienen la gracia para poder obrar conforme el Evangelio y conforme el pacto de Dios. También es
una forma de orar, es esa intercesión. Por favor, Señor, no tengas en cuenta lo que han hecho este pueblo, tenemos que renovarlo y restaurarlo. Y es lo que hizo el Señor. El Señor renovó y restauró, pero tuvo que hacer un cambio de generación. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, hablaba con el Señor: por favor, no les tengas en cuenta lo que están haciendo porque no saben lo que hacen, al igual que el propio Jesús también dijo. Mateo 12, 28 al 29, está hablando sobre esa realidad espiritual. ¿Qué ocurre cuando yo oro? Cuando yo oro hay una lucha espiritual. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y está hablando de echar fuera de la casa al hombre fuerte para poder entrar. Es decir, la oración es una lucha y es una batalla espiritual en el lugar en el que yo lo estoy haciendo, con quién yo lo estoy haciendo y por quién, si es el caso, yo estoy orando. Es importante, en este caso, cuando nosotros tenemos un discipulado, tenemos un aposento alto, como también lo podemos llamar, es importante hacerlo también en la casa de aquella persona que lo está recibiendo. ¿Por qué? Porque cuando yo oro, yo doy culto y yo comparto la palabra y testifico en el nombre de Jesucristo en un lugar, en ese lugar hay una batalla espiritual y hay acontecimientos espirituales que están sucediendo. A lo mejor yo no los veo con mis propios ojos, pero están sucediendo. Es una batalla espiritual. ¿Cuál es la oración en la que nosotros tenemos que disfrutar? Es la oración que busca el cumplimiento de la palabra. Hechos 1:14, todos juntos en el aposento alto de María, madre de Juan Marcos, orando por la promesa que Dios les había transmitido a través de Jesucristo mismo les había transmitido, y que vemos que encuentran la respuesta. Versículo 4, todos son llenos del Espíritu Santo, lenguas de fuego, hablando en otras lenguas. Versículo 8, dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Cumplimiento de la palabra, llenura del Espíritu Santo, superando nuestras capacidades y nuestras barreras para la evangelización del mundo. Esto es también el corazón y eso es también el motivo por el que tenemos que orar. ¿Qué sucede cuando oramos? Hay una respuesta espiritual, el Espíritu Santo obra y el campo encuentra respuesta. Hechos 2, del 1 al 13. Para irnos al capítulo 12 de Hechos. ¿Qué ocurre en el capítulo 12 de Hechos? Si nos acordamos, Herodes empieza a castigar a la iglesia, mata a Jacobo, encarcela a Pedro, y cuando Pedro estaba custodiado en la cárcel, dice la palabra de Dios que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. 12:5. En el 12:7 dice que se presenta un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. La iglesia ora, hay obra de Dios, los ángeles actúan, las cadenas se caen y Pedro tiene esa respuesta. Ve ese ángel que Dios ha enviado para sacarle de la cárcel mientras que la iglesia estaba orando. Cuando la iglesia ora, Dios obra. Cuando la iglesia ora, los ángeles actúan. Cuando la iglesia ora, hay respuesta. Y además es algo muy curioso porque el ángel actúa cuando Herodes ya había decidido sacarle de la cárcel. Es decir, Dios realmente no necesitaba hacer nada porque Herodes lo iba a sacar, pero ¿qué es lo que hace? Dios actúa para que la gloria sea para él y no sea para Herodes. Que no sea Herodes aquel bueno que ha decidido sacar a Pedro, sino Dios quiso sacarle por el mismo y el mismo día que Herodes toma la decisión, envía al ángel para que el ángel le saque. Es simplemente un dato curioso. Dios reclama la gloria para sí mismo. ¿Cómo obra el Señor cuando la iglesia ora? Las obras de la oscuridad se rompen en el campo y Dios obra a través de los acontecimientos de la historia para que la evangelización pueda tener lugar. A aquel Herodes, grande, poderoso, que mató a Jacobo, encarcela a Pedro y castiga a la iglesia, es aquel que estaba impidiendo, estaba luchando para que el evangelio no pudiese ser predicado.
¿Qué es lo que sucede? Versículo 22 del mismo capítulo 12 de Hechos. La gente empieza a reconocer a Herodes como un ser divino, más o menos, y dice al momento, versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Algún tipo de enfermedad tendría que Dios le envió. Por lo tanto, Dios obra, Dios es capaz de derrotar la oscuridad de esta forma. Versículo 24 está el resultado. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esto es lo que ocurre cuando el obrero y la iglesia junta ora con el contenido correcto. Tenemos, en segundo lugar, segundo punto, que tener la fe de los que oran. ¿Cuál es la fe que tenemos que tener? Primero, entendiendo bien y correctamente quién es Dios y a quién estamos orando. Por eso en el Padre Nuestro, que lo vamos a leer, y de hecho lo voy a leer en la Biblia la palabra, porque me gusta, dice: vosotros debéis orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, lo mismo que se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hacemos, como también nosotros perdonamos a quienes nos hacen mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. ¿Cómo empieza esta oración que Jesús les enseña y que coloca como modelo? Recordemos, es importante, poco antes Jesús ya les está diciendo: no oréis con vanas repeticiones. Por lo tanto, el Padre Nuestro no tiene que ser una oración de repetición, como hacen en la Iglesia Católica y en otras tantas religiones. El Padre Nuestro es un modelo en el cual nosotros, ahora sí vamos al punto número 2, vemos la fe de los que oran porque entienden quién es Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, la oración tiene que partir desde el conocimiento y sabiendo a quién estamos orando. No es una deidad a la que tenemos que repetirle algo para que nos escuche, es nuestro Padre propio y personal que nos está escuchando allá en los cielos. La fe de los que oran, que conocen el poder en el nombre y en la palabra del Señor. Santificado sea tu nombre. Y luego la fe, conociendo el requisito de los que tenemos que orar para recibir respuesta. ¿Cuál es? Padre nuestro. Es decir, yo soy tu hijo, tú eres mi padre y tú me vas a escuchar. En tercer lugar, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? ¿O cuál tiene que ser el contenido que nosotros les enseñemos a los discípulos y nuevos creyentes para que estén orando? Una persona que tiene que conocer el Evangelio, tiene que conocer el pacto de Dios. Por eso dice Jesús: venga a nosotros tu reino. Comprende el contenido del reino de los cielos, comprende el contenido del mensaje de Jesús, comprende el contenido del monte del Olivar cuando Jesús les habló sobre el reino de los cielos y entendían esta obra y esta necesidad de que el reino de los cielos se establezca en la tierra. En segundo lugar, una persona que busca la voluntad de Dios. La oración del discípulo tiene que buscar la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Reconociendo al Dios Todopoderoso en los cielos y reconociendo al Dios Todopoderoso también en la tierra, que tiene que cumplirse su propósito a través de nuestras vidas. En tercer lugar, la actitud y el contenido de la oración de nuestro discípulo tiene que ser una persona que confía en la vida, su vida a Dios. ¿Cómo se la confía? Señor, las necesidades que yo tengo hoy, y lo englobamos en el pan, dánosla hoy. ¿Por qué? Porque reconocemos que al final nuestro sustento está únicamente en el Señor. No tenemos que luchar por lo que tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que recibir. Señor, danos lo que tú tienes para nosotros hoy. En cuarto lugar, una persona que comprende que ha recibido el perdón de sus pecados y que además sabe
el perdón que es para los demás. Por eso dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hablamos de perdón, hablamos de deuda, hablamos del mal que hacemos y hablamos de ese mal que ha sido perdonado. Señor, perdona mis pecados, perdona mis obras, así como yo también tengo el corazón de perdonar a los demás, colocando el corazón en espejo con el del Señor, y al igual que Dios me perdona a través de la obra de Jesucristo, yo también tengo que perdonar a aquellos que obran en contra mía, porque tengo el amor de Dios en mi vida. Como dice 1 de Juan, no es que nosotros podamos amar a Dios o podamos amar a los demás, es que el amor reside en nosotros porque Dios nos amó a nosotros primero. En quinto lugar, una persona que comprende qué es la tentación, es decir, una persona que comprende cuál es la realidad espiritual en el campo. ¿Por qué nos dice Jesús, líbranos, no nos metas en tentación? Porque Jesús, Marcos capítulo 4, ya tuvo que pasar, seguramente entre otros momentos en su vida, ya tuvo que pasar por la tentación. Es decir, Jesús ya fue una persona tentada completamente en la tierra, y él conocía completamente, porque era 100% humano, 100% hombre, la tentación del ser humano, de la persona. Y él, conociendo la realidad espiritual y de cómo Satanás ha trabajado desde el comienzo, porque no nos olvidemos que capítulo 1 de Juan, Jesús estaba desde el comienzo, él era Dios y todas las cosas fueron hechas por Jesucristo, como el Hijo, él comprende la obra de Satanás. Y ya te está marcando el contenido que tiene que tener tu oración. Tu oración tiene que tener ese contenido que luche contra la obra de Satanás. Porque es una realidad, porque Satanás tiene poder en este mundo, y porque si no haces esa obra y esa batalla espiritual y recibes la gracia, puedes ser engañado, puedes ser manipulado. Es levantar a nuestro discípulo y a los obreros en el campo para que ellos puedan comprender cuál es la obra de Satanás. Pero al igual que conocemos la obra de Satanás y le pedimos a Dios que no nos haga caer en tentación, también nos dice, líbranos del mal, mostrando la seguridad en cuanto a la autoridad que tiene el Señor sobre la obra de Satanás. No solamente es que me libres de la oscuridad, que me quites la tentación, sino que además tú tienes el poder, como ese verdadero rey de nuestra vida, para librarnos del mal. La oración tiene que utilizarse también como la batalla espiritual en la cual nosotros, con el nombre de Jesucristo, establecemos el reino de Dios en un lugar donde reclamamos la vida de las personas a través del poder y la autoridad del nombre de Jesucristo. Y si esa es la respuesta que el discípulo obtiene y que el discípulo cree en su vida, va a tener respuesta y poder espiritual. En séptimo lugar, es una persona que no busca su propia gloria ni sus propios deseos. No es orar para recibir, para tener, para ser. No es buscar lo que hay en mi corazón o mis apetencias o o lo que yo pueda querer desear. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Es el reconocimiento, primero, de nuestra pequeñez, y por lo tanto es el reconocimiento de la grandeza absoluta de Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, y para ti es la gloria, por todos los siglos, desde el principio hasta el fin. Es el reconocimiento total y absoluto que termina al igual como empieza. Es el reconocimiento de Dios, nuestro Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Este tiene que ser el contenido de la oración que nosotros podamos transmitir a los creyentes. A través del Padre Nuestro podemos dar este contenido y podemos dar esta lección para que ellos puedan entender lo importante no de las palabras del Padre Nuestro,
sino del contenido que se oculta y que tiene un valor muy grande porque es el ejemplo que Jesús nos deja. Es ayudarles a que ellos salgan de la palabra repetida, del rezo, porque la mayoría de los que vayan a escuchar este mensaje tendrán a su alrededor personas que vienen de un contexto, de una cultura y de países católicos, por lo que darles a entender la importancia de aprender este contenido y aplicarlo a su vida y tener una oración con este enfoque es la diferencia que marca tener respuesta y no tener respuesta. Si la gente ora y encuentra respuesta, será mucho más fácil que pueda comprender, profundizar y permanecer dentro del Evangelio. Aparte de esto, 3 cosas que el discípulo tiene que comprender en el campo. Este es el punto 4. Dice Mateo 5, 23 y 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Heridas que tenemos en nuestro corazón. Cosas que vemos en los otros. Lo que se nos ha dicho, lo que hemos vivido y hemos experimentado. La oración tiene que ser un momento y un lugar en el cual yo encuentro sanidad. La oración tiene que ser un lugar y un momento en el cual yo encuentro ese tiempo de restauración de mi corazón y de mi mente. No es que yo no pueda dar culto si tengo un enfado con alguien. Es que yo tengo que tener esa sanidad y esa respuesta en mi vida primeramente. Mateo 6, 33 y 34, que todo lo conocemos, me quedo en el 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día con su propio mal. Es decir, cada día tenemos circunstancias complicadas y complejas, cada día llegan momentos, ocurren cosas, por eso dice, no te preocupes por el mañana, sino que tienes que disfrutar ahora de lo que tienes que hacer ahora. Es decir, lo que llega o lo que está por venir puede crear ansiedad en las personas. La inseguridad y la poca certeza por el futuro puede provocar ansiedad en las personas. La ansiedad es muy dañina para el ser humano, para nuestra mente y para nuestra salud física. Por lo tanto, te está diciendo, el mañana es muy importante, está muy bien, pero tienes que centrarte en hoy encontrar tu respuesta. ¿Cuál es? Mateo 6:33. Enfócate primero en el reino de Dios, en su justicia, y todo lo demás ya te será dado. Hoy, por eso habla, hoy, enfócate hoy en disfrutar del reino de Dios y su justicia, búscalo, establécelo en la tierra, haz la obra del evangelista, experimenta Emmanuel hoy y no te preocupes por el mañana. Es la importancia de la hora, es la importancia de la concentración. Concentrarse no es únicamente pasar un rato pensando solamente en una cosa, es también estar enfocado en el tiempo en el que estás, en el lugar en el que estás y en lo que tienes que hacer. Cuando no estamos enfocados y no estamos concentrados, estamos pensando en otras cosas, somos personas dispersas, personas que perdemos fuerza y perdemos capacidad. Si yo vivo en el hoy y en el ahora, y en lo que tengo que hacer hoy, y en las personas con las que me voy a encontrar hoy, y en la oración y el evangelismo y en la palabra de hoy encontraré respuesta. Y mañana llegará otro día donde tendré que ver cómo Dios obra, Dios resolverá los problemas del mañana y las circunstancias ya las experimentaremos. Mateo 7, del 1 al 5, y ya con eso hemos terminado, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano
y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La paja y la viga. Ya lo conocemos todos estos versículos. Céntrate en tus problemas, en tus circunstancias y en tus respuestas. Céntrate en lo que Dios tiene para ti y deja que Dios obre en la vida de tu hermano, de tu familiar o de tu discípulo. Cuando tú tengas tus respuestas, ayuda a los demás a tenerlas, pero deja de mirar y fijarte en los de los demás. Deja, y también esto es importante, deja de obrar y de tocar para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si ves algo, ora. Si ves algo, ora por ello. Pero por eso es importante. Y aquí nos dice, no se juzga, no se habla, no se cotillea, no se hace nada. Lo que yo veo, lo pondré en oración mientras me ocuparé de mis cosas. Pero como dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por eso tengo que centrarme en recibir mis respuestas, mis sanidades, mientras que oraré por lo que yo vea de lo de los demás. Esta es la oración del creyente. La oración del creyente. Y repito este versículo. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La palabrería, la repetición, no tiene respuesta. No hagáis, versículo 8, pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La palabrería y el corazón para ganarse el favor de Dios y recibir aquello que Dios ya sabe que necesitamos es una oración que es infértil. La oración que tiene como contenido el Padre Nuestro, tal y como lo hemos visto, una oración con un propósito, una oración que busca lo que está en el corazón y en el propósito de Dios, es una oración que tiene respuesta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque tenemos la respuesta absoluta de Jesucristo. Gracias porque tenemos la respuesta absoluta de la llenura del Espíritu Santo. Gracias porque tenemos la respuesta absoluta del respaldo del trono celestial en el cual tú estás sentado, en el cual tú obras y observas desde allá. No, Señor, como ese Dios alejado e impersonal, sino como aquel que realmente nos acompaña en todo lugar. Está en todo sitio y en todo momento. Te queremos pedir, Señor, que pueda cambiar nuestra oración por la oración correcta, una oración basada en tu palabra, una oración basada en tu corazón, una oración basada en aquello que tú ya tienes preparado. Que esa oración, que es nuestro corazón, pueda tener la respuesta de encontrar, Señor, ese cumplimiento en nuestra vida y en el campo. Oramos, Señor, para que oremos desechando nuestro corazón, pensamiento, y que podamos acudir, Señor, al tuyo para encontrar cuál es tu voluntad, que es agradable y perfecta. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.